Escuché pasos pesadísimos en el techo de mi cuarto que hacían vibrar las paredes. Al asomarme por la ventana vi la sombra de alguien de complexión musculosa, con dos cuernos larguísimos y lo peor de todo, sentí que esa cosa me estaba mirando fijamente a través de la pared. La sombra con cuernos, el terror en la 20 de noviembre. Pongan mucha atención y guarden respeto porque hoy nos vamos a la colonia 20 de noviembre, aquí en Chilpancingo, mi gente bonita. Esta historia nos las manda un seguidor que creció en una casa donde los fenómenos paranormales eran cosa de todos los días. Les cuento que toda mi vida he vivido en la colonia 20 de noviembre. En mi casa, que es su casa, habíamos llegado a escuchar cosas verdaderamente raras. Por ejemplo, una vez hablando con mi mamá, justo cuando yo le hice una pregunta casual, de esas que solo se responden con sí o con no, ambos escuchamos la voz de un hombre que, casi gritando, respondió a la pregunta con un tajante No. Nos sacamos mucho de onda y nos preguntamos si nosotros habíamos respondido así, pero era imposible. No había nadie más en la casa, ni mi papá, ni mis hermanos, solo estábamos mi mamá y yo. En otra ocasión, mi mamá trabajaba en el jardín y, al jalar una manguera pesada, juró haber escuchado el lamento de una mujer de ¡ay!, como si al jalar la manguera le hubieran lastimado. En fin, nos llegaban a asustar con esas cosas, incluso escuchamos golpes fuertes en el techo por la noche. Pero la historia que más me marcó sucedió cuando yo tenía entre 10 y 11 años. Mi ritual de esa edad era el mismo: caminaba de la primaria a mi casa y al llegar me ponía a ver la tele por horas hasta que llegaran mis papás o mi hermano. Una de esas tardes, mientras estaba recostado mirando la televisión, escuché en el techo de mi cuarto unos golpes que después identifiqué como pasos. Pero no eran pisadas normales, eran pasos pesados, como si alguien que pesara mucho estuviera caminando con fuerza, tanto que hasta las paredes de mi cuarto vibraban con cada pisada. Frente a mi cama había una ventana por la cual yo podía ver la pared de la casa del vecino. En esa pared, cuando empezaba a caer la tarde, se proyectaban las sombras de los objetos que teníamos en el techo. Cuando escuché los pasos, mi reacción instintiva fue ver por la ventana. Me quedé helado por lo que vi. En la pared del vecino se proyectaba la sombra de una persona de complexión fuerte y muy musculosa, y en su cabeza sobresalían dos larguísimos cuernos. Lo más aterrador es que esa sombra se quedó inmóvil observándome. Sentí como si la pared fuera una especie de espejo y esa cosa me estuviera mirando fijamente a través de ella. A día de hoy, me acuerdo de ese detalle y siento un frío que me recorre todo el estómago. En ese momento pensé que mi hermano y uno de sus amigos me estaban jugando una broma. Pues, justo al ver la sombra, escuché voces. Grité el nombre de mi hermano y él me respondió desde la cocina: ¿qué? Cuando me di cuenta de que él y su amigo estaban abajo y yo en el techo, y no en el techo, volteé rápido a mirar la ventana, pero la sombra ya no estaba. Me quedé aterrorizado. Cuando llegaron mis papás, les conté todo. Obviamente, no me creyeron del todo, pero le comentaron a mi abuelo, en paz descanse, quien siempre fue un hombre muy dedicado a la iglesia. Él oró por mí y me aconsejó acercarme más a Dios. A partir de ahí, me hice una persona creyente. Nunca tuve una experiencia similar después, pero esta fue la más fuerte de mi vida. Quizá pudo ser mi imaginación o alguna influencia de la tele, pero hay cosas que por más que quieras, no tienen una explicación lógica. Y con esta historia empezamos esta noche de relatos. ¿Qué es lo que piensas tú que era lo que se veía en la pared?
Meses después del fallecimiento de mi abuelo, mi primo Fernando comenzó a despertar con profundos arañazos en los brazos y las piernas, asegurando que el abuelo lo visitaba en sueños, con una sonrisa cada vez más deforme. Una noche, una silueta negra y sin rostro lo atacó en su habitación, sellando la puerta por dentro y dejando una marca imborrable en su mente. Lo que no era el abuelo, el visitante de la sombra. Todo comenzó en 2015, pocos meses después del fallecimiento de mi abuelo. Mi tía aún estaba intentando sobrellevar el duelo cuando empezaron a ocurrir cosas extrañas dentro de su casa. Al principio nadie le dio importancia, hasta que Fernando, su hijo, comenzó a despertar todas las mañanas con arañazos en los brazos, la espalda y las piernas. Eran marcas largas como si unas uñas afiladas hubieran recorrido su piel durante la noche. Lo más inquietante era lo que contaba al despertar. Decía que soñaba con el abuelo. En el sueño, el anciano siempre aparecía de pie, sonriendo y con los brazos abiertos, diciéndole: «Ven, quiero abrazarte». Al principio parecía un sueño triste, incluso reconfortante, pero con el paso de las noches algo cambió. Fernando notaba que el rostro del abuelo ya no era el mismo. La sonrisa era demasiado grande, completamente fuera de lugar. Sus ojos parecían vacíos y, conforme se acercaba, su cara dejaba de parecer humana, como si algo estuviera usando su apariencia sin lograr imitarla por completo. Una noche, todo llegó al límite. Fernando entró a su habitación y cerró la puerta. Su hermano estaba en la casa y escuchó el ruido normal al cerrarla. Al darse la vuelta dentro del cuarto, vio una silueta completamente negra pegada a la pared. No tenía rostro, no tenía ojos, era una oscuridad más inmensa que la propia sombra de la habitación. Fernando intentó correr, pero sintió como el aire desaparecía de sus pulmones, como si aquella presencia absorbiera cada respiración. Sus piernas dejaron de responderle y un frío insoportable recorrió todo el lugar. La figura comenzó a despegarse lentamente de la pared, deslizándose hacia él. Mientras se acercaba, la oscuridad parecía deformarse, tomando por instantes rasgos casi humanos, pero con una sonrisa imposible. Antes de perder el conocimiento, alcanzó a gritar. El grito hizo correr a mi tía. Cuando llegó a la habitación, intentó abrir las puertas. Estaba entreabierta y podía ver el interior, pero como si una fuerza enorme la estuviera sosteniendo desde dentro. Cuando llegó a la habitación, intentó abrir la puerta. Estaba entreabierta y podía ver el interior, pero era como si una fuerza enorme la estuviera sosteniendo desde dentro. Empujó con todas sus fuerzas. Nada. Volvió a intentarlo y seguía inmóvil. Desesperada, le dio una fuerte patada y la puerta se abrió de golpe. En ese mismo instante sintió un frío que nunca antes había experimentado. No era el aire acondicionado. Estaba completamente apagado. Era un frío que parecía salir del fondo del propio cuarto. El hermano de Fernando también llegó y ambos observaron una escena terrorífica. La cama comenzó a moverse sola durante unos segundos, vibrando como si alguien invisible acabara de levantarse de ella, mientras Fernando yacía inconsciente en el suelo. Al reincorporarlo, descubrieron nuevos arañazos profundos y rojizos en su cuello y piernas. Con el paso de los días, mi tía le preguntó qué había visto exactamente. Fernando permaneció en silencio unos momentos antes de responder. Sí, era el abuelo, pero ya no era él. Contó que justo antes de desmayarse, la figura había tomado por completo la apariencia del abuelo, pero con una sonrisa antinatural y un rostro que se deformaba, revelando debajo otra cosa, una silueta negra con una presencia profundamente maligna y demoníaca. Desde esa noche, Fernando nunca volvió a soñar con el abuelo,
Nunca volvió a verlo y los arañazos cesaron. Sin embargo, el miedo se quedó a vivir en esa casa. La sensación de que algo seguía ahí era tan pesado que tiempo después tomaron la decisión de mudarse. Hoy Fernando tiene 37 años. Si alguien le pregunta por lo que pasó, su rostro se pone pálido, guarda silencio y, sin responder una sola palabra, se va de la conversación. Nunca dice que sea mentira, simplemente se niega a volver a hablar de aquella noche. Mi tía siempre dice que no cree que fuera el espíritu de mi abuelo. Cree que, aprovechándose del dolor de la familia, algo oscuro intentó hacerse pasar por él para ganarse su confianza. Hasta hoy, nadie cuenta esta historia sonriendo, porque todos coinciden en un detalle. Lo que estaba en esa habitación nunca fue el abuelo. Gracias por esta historia tan cabrona. ¿Qué piensan ustedes que ha de haber sido lo que le sonreía a Fernando? Trabajaba en un hospital sin pacientes hospitalizados, en un pasillo totalmente vacío, cuando empezamos a escuchar los lamentos de una mujer. Lo peor fue cuando a las 3 de la mañana alguien tocó la puerta de urgencias. Al abrir no había absolutamente nadie, pero el doctor y mis compañeros también habían escuchado lo mismo. Guardia nocturna en Zumpango, lamentos en el pasillo vacío. Esta historia nos las manda un seguidor que trabaja como enfermero allá en Zumpango. Ya sabemos que en los hospitales, cuando llega a la madrugada, se convierte en lugares donde las leyes de este mundo parecen no aplicar. Todo esto lo viví hace poco. Soy enfermero y en una ocasión tuvimos una reunión de trabajo. Una compañera y yo estábamos comentando los temas de la junta y salimos al pasillo que da a las habitaciones. Les aclaro algo importante. En esa ocasión no teníamos ni un solo paciente hospitalizado. El área estaba totalmente vacía. Cuando mi compañera y yo estábamos hablando, de repente empezamos a escuchar claramente los lamentos de una mujer. Me giré hacia ella y con toda la naturalidad del mundo le pregunté: ¿de qué es tu paciente?, refiriéndome a la razón por la que estaba ahí. Ella me miró sacada de onda con una cara de susto que no pudo ocultar y me respondió: ¿paciente? Pero si no tenemos ningún paciente hospitalizado. En ese instante los quejidos y lamentos se volvieron a escuchar, un ¡ay! Largo y desgarrador que resonó en todo el pasillo. Ambos nos quedamos totalmente congelados. Yo, siendo sincero, no soy miedoso, pero sí precavido. Así que le hice el comentario de que mejor teníamos que volver al trabajo rápido. La cosa no terminó ahí. Un par de noches después nos tocaron la puerta del área de urgencias exactamente a las 3 de la mañana. Es importante mencionar que el timbre del hospital está dañado, así que siempre tocan la puerta para avisar cuando llegue alguien. Me acerqué a la puerta rápidamente, la abrí y dije: hola, buenos días, ¿cuál es su emergencia? Miré hacia los lados del pasillo y no había absolutamente nadie. El guardia del hospital se me quedó viendo raro y me preguntó: ¿qué pasó? Yo, muy sacado de onda, le pregunté: ¿quién tocó la puerta? El guardia me respondió con mucha seriedad: no, nadie ha tocado la puerta. Me quedé pensando que quizás la desvelada ya me estaba haciendo escuchar cosas y me había quedado con esa idea de que solo fue un error de mi cabeza. Si no fuera porque el doctor en turno y otra compañera se me acercaron inmediatamente después y me dijeron: yo también escuché claramente que tocaron la puerta. Los tres nos quedamos sorprendidos, con los pelos de punta, y al final solo nos quedó la anécdota de que en ese hospital algo o alguien más nos acompaña en las guardias nocturnas. Como ven, una historia del hospital de Zumpango. ¿Qué es lo que piensan ustedes? De por sí, en el hospital de que hay historias, las hay.
Paramos en mitad de la madrugada rumbo a Tierra Caliente y vi algo que no puedo explicar. Una vaca con un cuerno de chivo, un ojo menos y una pata de gallina gigante. Mi papá se quedó paralizado, arrancó la camioneta a toda velocidad y apenas llegamos. Una tragedia familiar nos golpeó de la forma más fría. La aberración de Huehuepan, el presagio en el camino. Esta historia nos las manda un seguidor que, como muchos, viajan de Chilpancingo a Tierra Caliente para visitar a su familia. Esta experiencia les ocurrió en un viaje de Navidad y lo que vieron en el camino les cambió la vida para siempre. Nosotros somos de Tierra Caliente, pero vivimos aquí en Chilpancingo por trabajo y economía. En vacaciones, siempre viajamos a visitar a nuestros familiares. Nos gusta salir de madrugada para llegar de día y evitar el calorón que hace allá. En una Navidad reciente salimos a las 4:30 de la mañana, íbamos a mitad del camino llegando a Huehuepan y nos paramos en un Oxxo para comprar café y despertarnos. Se me hizo rarísimo que estuviera completamente solo, algo que no creía posible siendo Navidad, cuando tanta gente viaja para ver a su familia. Pero bueno, no le di importancia y seguimos. A los 5 minutos de haber arrancado nos paramos en una zona oscura para que mi papá pudiera orinar. En ese momento, en medio de la penumbra, vi algo que me hizo querer salir corriendo. Era una vaca, pero algo estaba terriblemente mal con ella. No tenía un ojo. Uno de sus cuernos era normal, pero el otro era un cuerno de chivo. Y tenía una pata que parecía de gallina, pero del tamaño de una res. Me espanté tanto que salí corriendo hacia mi papá y le dije temblando: «Mira eso». Mi papá volteó, vio a la criatura y se quedó paralizado por un momento, como si no pudiera procesar lo que sus ojos le estaban mostrando. Después reaccionó de golpe, se subió al carro y aceleró de una forma brutal. Casi derrapamos en la terracería por la velocidad. En ese momento sentí que la temperatura del cuerpo se me subió a niveles insoportables y me desmayé del susto. Desperté hasta que ya habíamos llegado a nuestro destino. Todo parecía normal, pero al llegar se hizo noche y de repente empezaron a aullar unos coyotes en plena madrugada, con un sonido que ponía los pelos de punta. Desafortunadamente la tragedia no tardó en tocar a nuestra puerta. Al día siguiente, uno de mis tíos falleció. Siempre hemos pensado que ese encuentro en la carretera con esa cosa que no debería existir fue el aviso de que la muerte ya venía caminando detrás de nosotros. Esta es una historia que nos han mandado de un viaje hacia Tierra Caliente. ¿Cómo ven? Un sábado de 2016 fuimos a pasar el rato a una casa de campo. Al regresar de noche, mi novio se bajó a cerrar la última puerta del camino junto a un establo con vacas. En ese instante, la camioneta se apagó por completo y frente al cofre apareció un hombre con ojos rojos y ropa de manta manchada de sangre, hablándonos en un dialecto incomprensible. El encuentro en la casa de campo. Un día de calentura, cuando mi esposo y yo éramos novios por ahí del 2016, fuimos a su casa de campo. Ya sabrás para qué. Era sábado, salió temprano de trabajar y desde el mediodía nos fuimos. Llevamos comida y la pasamos tan bien que la tarde se nos fue volando y nos alcanzó la noche. Para regresar, de ley, tenemos que abrir y pasar por 2 puertas en el camino. Al llegar a la última puerta, que curiosamente está justo a un lado de un establo con muchas vacas, mi novio se bajó para cerrarla y ponerle el candado. En el preciso momento en que llegó a la puerta, la camioneta se apagó por completo, quedándose a oscuras con todo y luces. De la nada, las vacas del potrero empezaron a bramar horrible con una desesperación espantosa. Mi esposo se subió rápido a la camioneta y me preguntó molesto: ¿por qué me apagaste la camioneta? No pude contestarle absolutamente nada porque me quedé completamente paralizada. Justo frente al cofre estaba parado un señor
con los ojos de un rojo intenso, vistiendo ropa de manta vieja, completamente manchada de tierra y sangre, y me decía cosas en un dialecto que sabe su madre que era. Mi esposo me vio la cara de terror, alzó la mirada hacia donde yo estaba viendo, pero él no alcanzó a ver al señor tan nítido como yo. Sin embargo, sintió un miedo helado y percibió claramente una sombra negra enorme. De inmediato arrancó la camioneta con todo y luces y nos largamos de ahí a toda velocidad. Fue la última vez que fuimos a echar pasión a ese lugar. Ahora, si llegamos a ir, ya es estrictamente de día y solo a cosas familiares. ¿Cómo ven esta historia, banda? Ay, una noche de pasión se convirtió en una historia de terror. ¿Y qué habrá sido eso? ¿Un brujo? ¿El amigo? ¿O qué? Mi esposo y mi difunto hermano Javier iban de fin de semana al rancho en la costa. Entre los naranjos de las partes de atrás, mi esposo sintió que algo invisible estaba a punto de atraparlo y salió corriendo despavorido. Pero lo peor pasó en la madrugada, cuando Javier se despertó y vio cómo la vieja mecedora blanca del cuarto se mecía completamente sola en la oscuridad. La mecedora del rancho en la costa. Como cada fin de semana, mi esposo y mi hermano Javier, que en paz descanse, iban al rancho de unas amistades en la costa. Era una costumbre que tenía desde hacía años. Pasar el día trabajando o conviviendo y al caer la noche sentarse a tomar unas cervezas mientras el silencio del campo lo envolvía todo. Aquella noche parecía igual que cualquier otra. Después de varias horas bebiendo, mi esposo se levantó para ir al baño. Como suelen pasar en los ranchos, terminó caminando hacia la parte de atrás de la casa, donde estaban los naranjos. Todo estaba completamente oscuro, solo se escuchaba el viento moviendo las ramas y el canto lejano de algunos insectos. Mientras estaba ahí, de repente sintió algo imposible de explicar, una presencia. Era como si alguien estuviera de pie justo detrás de él, observándolo fijamente. No escuchó pasos ni respiración, pero estaba completamente seguro de que no estaba solo. El miedo lo invadió en un instante y sintió que aquello estaba a punto de sujetarlo por la espalda. Sin pensarlo un segundo más, salió corriendo desesperado hacia la cocina. Tiempo después, mi hermano Javier me contó lo ocurrido. Hubieras escuchado el grito que pegó Víctor. Nunca lo había oído gritar así. Era un grito de auténtico terror. Cuando llegó hasta donde estaba Javier, mi esposo apenas podía hablar. Algo me quería pescar. Algo estaba detrás de mí. Me quería agarrar. Los dos salieron inmediatamente con lámparas y los celulares encendidos. Revisaron entre los árboles, iluminaron cada rincón de los naranjos y caminaron alrededor del terreno. Pero no había absolutamente nadie. Después de convencerse de que no encontrarían una explicación, regresaron a la casa. Todavía nerviosos, siguieron platicando un rato hasta que el cansancio terminó de vencerlos y cada quien se acostó en su cama. Dentro del cuarto había una vieja mecedora blanca. El ambiente se sentía extraño y pesado. Afuera ya no se escuchaba absolutamente nada. En algún momento de la madrugada, Javier abrió los ojos al escuchar el rechinido lento de la mecedora. Crack, 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 crack. Sin levantarse, pensando que era mi esposo, quien estaba sentado ahí, le dijo con voz cansada: «Oye, Víctor, ya deja de mover la mecedora». No hubo respuesta. Solo el mismo sonido. Crack, 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 crack. Javier giró lentamente la cabeza y sintió que la sangre se le helaba de inmediato. La mecedora se estaba balanceando completamente sola. Mi esposo seguía profundamente dormido en su cama. No había nadie sentado y aún así el mueble seguía moviéndose como si alguien invisible disfrutara mecerse en medio de la oscuridad. Ninguno de los dos volvió a dormir el resto de la noche. Hasta el día de hoy, mi esposo asegura que aquello que sintió entre los naranjos era real.
y que si hubiera tardado un segundo más en correr, eso que estaba detrás de él lo habría alcanzado. ¿Cómo ven esta historia que nos mandan? Gracias al brother que me manda estas historias que siempre están buenísimas. ¿Qué creen que era eso, Díganmelo en los comentarios, por favor.